Oye, si quieres pásame tu cámara. Y luego te quitamos. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa convocada por la comunidad indígena otomí habitante de la colonia Juárez. Agradecemos bastante a los medios de comunicación que pues hicieron caso a este llamado que hicimos de manera emergente ante una situación que se está viviendo y que ya explicarán pues quienes de viva voz están todos los días expuestos a esta situación de racismo en sus vidas, cuando van a dejar a sus hijos a la escuela, cuando salen a laborar a sus lugares de trabajo, cuando portan sus trajes indígenas y son mirados de mala manera en las calles de esta colonia que además pues se sitúa en la ciudad a la que le han llamado Ciudad de la Esperanza o Ciudad de las Culturas, en donde vemos que existe y es latente el racismo. Les quiero presentar a Diego García, quien ha acompañado a la comunidad otomí de manera legal y quien también pertenece a la agrupación UPRES en la fracción Benito Juárez. Buen día. Agradecemos a los medios que nos acompañan el día de hoy. Hemos convocado a una conferencia de prensa con un carácter urgente. Esta comunidad se ha declarado en alerta. Es una comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México, perteneciente al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno. Hoy está una comisión representativa de esta comunidad acá con nosotros y queremos iniciar esta conferencia de prensa como parte de una denuncia pública directamente en contra del gobierno de la ciudad, en contra de Claudia Sheinbaum, quien es directamente responsable en la política pública que se pueda llevar a cabo en esta Ciudad de México. Pero también queremos señalar la responsabilidad que tiene el alcalde de la alcaldía aquí de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, pues él también tiene mucho que ver en la situación que se está viviendo en este momento. Queremos rápidamente señalar que la comunidad indígena ocupa este inmueble hace más de 20 años. Este inmueble, como han de saber, es un inmueble que emblemático para la ciudad, para la resistencia, pues en la época de hace los 30, más o menos, aquí se instaló lo que fue la Embajada de España en México durante la época del franquismo.
emblemático justamente porque albergó a la resistencia en aquellos años tan brutales que se dieron allá en el franquismo. Sin embargo, después de los sismos de 1985, la comunidad indígena residente en la ciudad pues ocupa inmuebles que son o que quedan en el abandono y que quedan prácticamente vacíos después de los sismos, y más en la colonia Roma, en la colonia Juárez, donde se asentó un alto índice de abandono a partir de los sismos. Estos inmuebles, como es el de Roma 18, como es el de Guanajuato 200, como es el de Zacatecas 74, son inmuebles que se inscribieron de manera oportuna en el Instituto de Vivienda, en el programa de alto riesgo estructural, mejor conocido como el programa de expropiación para vivienda en alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, para poder nosotros como ciudadanos, como comunidad indígena, iniciar un proceso de gestión ante el Instituto de Vivienda, para que estos inmuebles puedan ser expropiados con un carácter de utilidad pública, y esa utilidad pública es la comunidad indígena otomí, pues se tiene que hacer un seguimiento, una gestión ante la dependencia, y está sustentado en las propias reglas de operación del Instituto de Vivienda, está sustentado en la Ley de Expropiaciones de la Ciudad de México. En ese sentido, toda la estancia, la presencia de los compañeros dentro de este inmueble, y los que acabo de mencionar, tiene todo un sustento jurídico en términos de que esa es la figura que el gobierno de la ciudad ha encontrado para resolver la problemática de vivienda para la comunidad indígena, en este caso la comunidad indígena otomí. Puede no ser comunidad indígena, pero si ocupa un inmueble en estas condiciones y en estas características y cumple con todos los requisitos que establece las reglas de operación del instituto, pues muy seguramente procederá la expropiación. Tenemos un ejemplo claro, por si quieren verificarlo, checarlo, es el inmueble que está ubicado en Guanajuato 125, entre muchos otros más de los inmuebles que han cubierto ese perfil. Bueno, convocamos esta conferencia con este carácter de urgencia debido a que los compañeros fueron desalojados el pasado 19 de septiembre de 2017 a consecuencia de los sismos. Se mantuvieron afuera del inmueble toda vez que las dependencias de gobierno emitieron un dictamen que este y muchos inmuebles de la ciudad tenían un alto riesgo estructural. A partir de ese momento, los compañeros se instalan sobre la calle de Roma 18 y sobre la calle de Londres 7. Asimismo, un año después, el pasado 19 de septiembre de 2018, por instrucciones de un juez, se lleva a cabo un desalojo de manera brutal en contra de la comunidad otomí, cuando ni siquiera se presentó o me dio un documento, una orden de parte de un juez. El argumento nos dijeron aquí los granaderos, quienes se presentaron, que había una orden, nunca lo conocimos. Sin embargo, de manera arbitraria se lleva este desalojo, muy a pesar que la comunidad no estaba dentro del inmueble que ustedes ven aquí a mano derecha. A partir de esta situación, el pasado 30 de mayo se lleva a cabo un desalojo por parte de la delegación Cuauhtémoc, con más de 200 granaderos nuevamente, y retiran a los compañeros de la comunidad otomí también, que estaban del lado de Londres 7. En ese sentido, bueno, pues los compañeros fueron retirados, fueron llevadas sus cosas a la alcaldía de Cuauhtémoc, y prácticamente hoy podemos ver que la comunidad que se mantenía al lado de esta calle, pues en Londres 7, ya no se encuentra. Esto deja en plena indefensión a este campamento, porque el mismo pasado 30 el alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, anuncia en su conferencia de prensa señalando que el siguiente paso es la desocupación de la calle de Roma 18. En ese sentido, alertamos a la ciudadanía, alertamos a las organizaciones sociales, alertamos a los medios de comunicación que un desalojo, por más que puedan señalar que no es violento, evidentemente ya con la presencia de los cuerpos de granaderos, que además habían dicho que habían desaparecido, siguen estando como tal físicamente presentes. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado, pues, urgente a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver la problemática de vivienda de la comunidad. En particular, queremos señalar que desde su arribo a la
jefatura de gobierno hasta esta fecha un solo funcionario de gobierno de la ciudad se ha presentado para buscar una salida inmediata a nuestros compañeros. Hoy queremos hacer una denuncia pública en términos concretos de lo que implica la política de gentrificación que alertamos tiene como objetivo el total desplazamiento de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México. Hoy pareciera que los desplazamientos solamente los vemos al interior del país, en las comunidades rurales, pero no, hoy sí alertamos que en la ciudad estamos enfrentándonos a un desplazamiento de la comunidad otomí, no solamente en términos de lo que implica retirarlos de manera violenta del lugar, sino que además están viviendo en un escenario bastante fuerte de discriminación. Hace tiempo, el que hoy es el senador de la República, Bonreal, editó un libro que se llama La economía del delito, y ahí criminaliza de manera enfática a los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, y en particular quienes se asientan en la colonia Juárez, en la colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Lo citamos como un ejemplo claro de la discriminación, y son como los elementos, el sustento de quienes habitan en la colonia Juárez, en la colonia Roma, pues que tienen toda la intención de que los compañeros se retiren de manera inmediata del inmueble. Es importante señalar que no todos sus habitantes, pero sí una buena parte de vecinos, de habitantes y quienes tienen sus negocios en esta zona. Esa es la denuncia que hacemos, el llamado urgente que hacemos ante el inminente desalojo de los compañeros y ante el inminente estado que puede ser objeto de los compañeros de un desplazamiento fuerte, grave y que no responde a la política de gobierno. Lamentablemente queremos dejar, ya cerramos con este tema, en términos de que cuando hace su arribo para gobernar este país, Andrés Manuel López Obrador recibe de una serie de pueblos y comunidades indígenas un bastón de mando que contraviene, que contradice lo que hoy está pasando aquí. No hay congruencia en el discurso, no hay congruencia en la política pública del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, y esta comunidad que pertenece al Congreso Nacional Indígena hace esta denuncia en términos de una urgente salida para la demanda de vivienda de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México. Agradezco su presencia y vamos a darle uso la palabra a otra compañera. Gracias. Pues también queremos recordar que el alcalde de la colonia Juárez, Néstor Núñez, en recientes días realizó una transmisión a través de redes sociales en donde afirma que no hubo violencia en el operativo del 31 de mayo pasado. Queremos recordarle a este alcalde que la violencia no solo se da de manera física, la violencia también se da de manera estructural cuando se sitúan estos granaderos frente a la comunidad otomí, se da de manera psicológica y de manera epistémica, así que pues también nos enfrentamos a otro tipo de violencia que pues además se nota en la cotidianidad de las personas que aquí habitan. Y para eso Filiberto Margarito Juan nos va a explicar un poco de lo que viven y lo que han pues también encontrado en todos estos días cuando salen a las calles, cuando se enfrentan a la convivencia vecinal, y aquí hablaríamos precisamente del racismo y de la discriminación que están viviendo todos los días. Como dibuje vanua y nunca dibuje, no yamboje no caje. Buenos días, gracias por haber venido. Voy a hablar un poco de la discriminación y el racismo que nosotros padecemos o que estamos sufriendo en la Ciudad de México. Nosotros el año pasado llegan varias personas, colectivos, organizaciones, escuelas en las universidades de la Ibero. Parte de ellos se inició una escuelita autónoma otomí, de la cual los niños salen a estudiar acá afuera en la banqueta, aquí mismo, pero mucha gente o los locales de los vecinos se molestan porque los niños están afuera jugando, estudiando, estorban el paso, que no pueden estar aquí afuera.
Hay mucha discriminación por parte de nuestros niños, por nuestros compañeros, que también por la vestimenta que ellos tienen, dicen que somos unos farsantes, que no son indígenas, o si somos indígenas, que nos vayamos de donde venimos. Realmente yo creo que no debería de pasar o de suceder esto. También nosotros tenemos derecho a una vivienda, que la vivienda nosotros queremos ahora sí que pagarlas, no que nos regalen por parte del gobierno. Ha pasado muchas cosas, tanto aquí, tanto en la escuela de donde van nuestros niños, la discriminación por parte de la directora, los niños. Desde el año pasado nos iban a cerrar la escuela de Alberto Correa, pero en la cual nosotros luchamos, nos organizamos, salimos a las calles, porque no era justo de que nuestros niños, que ya no podían estudiar ahí porque era un tiempo completo, y en la cual nosotros pues no queríamos, porque en esa escuela ahí estudiaron varios de los compañeros desde niños, desde la primaria, terminaron ahí la primaria y todavía siguen estudiando ahora nuestros hijos. Yo creo que no es justo. Los compañeros, los vecinos de enfrente, pues ahora sí que nos tachan o nos dicen de que nosotros no podemos estar aquí porque nosotros somos delincuentes, somos robo de autopartes, trata de blanca, narcomenudeo, y en la cual nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros somos artesanos, somos comerciantes, unos venden manzanas, salen a las calles a vender, a ganar nuestro sustento para la familia, pero varios de los vecinos de lo que nos dicen, que realmente en la cual nosotros no hacemos eso. En la colonia pues saben todas las autoridades dónde venden las drogas, dónde roban los autopartes. Nosotros no podemos hacer eso y venirnos a meternos a un campamento que realmente no nos corresponde. Nosotros aquí vivimos, no somos esa clase de personas, pero varios de los vecinos su argumentos de que nosotros somos delincuentes. Con eso pues están en las redes, nos han señalado, ¿no?, que en la cual pues, nosotros no nos dedicamos. Por mi parte sería todo, le voy a pasar al micrófono a mi compañero. A continuación vamos a escuchar a Estela Quirino, quien también es habitante de la comunidad indígena otomí que reside en Roma 18 y también nos va a compartir un poco pues de lo que viven cotidianamente en este sitio. Buenas tardes, qué bueno que nos vinieron a ver cómo vivimos. Y pues les voy a compartir un poco de esto. Nosotros vivimos aquí muy mal porque la gente nos discrimina, nos dicen muchas cosas y pues no se me hace justo, ¿no? De que la gente nos vean y nos digan de cosas y ahora viene un desalojo sin ningún documento. Nos vienen 200 o 300 granaderos, entran por Londres 7. Todas las cosas que teníamos nosotros allá adentro los perdimos definitivamente. Y no se vale, es cosa que a nosotros nos cuesta. Salimos a trabajar, salimos a vender, salimos a muchas cosas. Y no se me hace justo que el gobierno que ahorita está nos venga y nos quite un pedazo de donde nosotros vivimos. No se me hace justo. Pues yo quiero, ahora, tengo entendido que los vecinos nos discriminan. ¿Por qué? No nos dejan que los niños jueguen aquí, nuestros niños. Vienen maestras a ayudarles y dicen, ay, quítense, porque ustedes no tienen derecho. ¿Por qué no? Ahora apenas hizo una junta vecinal que supuestamente nos quitemos. ¿Por qué nos vamos a quitar? También nosotros tenemos derecho. Tenemos derecho como tanto ellos, tanto como nosotros. No porque seamos indígenas nos vamos a quitar. Nos vamos a dejar que ellos nos traten como nos traten. No, aquí no nos dejamos y no nos vamos a quitar de aquí. Venga el desalojo, no nos vamos a ir. Nosotros queremos una vivienda digna para nosotros, para nuestros niños, porque no todo el tiempo nuestros niños van a estar viviendo en la calle con muchos accidentes que pasen. Luego pasan carros y todo eso. Nosotros no nos vamos a exponer a que los niños pasen eso. Yo quiero lo mejor para mis niños. Y ahora, ¿cómo viene otro desalojo sin ningún documento? Los granaderos vienen, golpean a nuestros compañeros y no nos hace justo. Vamos, informamos todo y no nos hacen caso.
Eso no se me hace justo a mí. Eso sería todo. Otro de los puntos que se quieren señalar en esta mesa es precisamente la complicidad que existe entre las autoridades y el gobierno de la Ciudad de México con las inmobiliarias como Eduardo SADCB, que es la única información que pues se ha dado a conocer respecto a la persona o a la figura legal que pretende despojar de este inmueble, que además pues ha sido ocupado por muchísimos años por la comunidad indígena. Vemos que es parte de un proceso de gentrificación en la Ciudad de México que ha venido ya con las recientes administraciones, y vemos que también dejan en plena vulnerabilidad a los pueblos y comunidades que residen aquí. Son ellos quienes criminalizan, quienes llaman a estas personas sucios, insalubres, delincuentes, y hasta los acusan de trata. Tenemos a Román Sánchez, que nos va a explicar un poco pues de estos procesos que se viven en la Ciudad de México y que pues no solo afectan a la comunidad otomí, sino que pues hay varios casos que se han registrado, pero pues también es parte como de hablar justo del desplazamiento que están viviendo, que justo parece como que acá no pasa, ¿no? Que en la Ciudad de México no es posible y sin embargo lo vemos latente. Sí, hola, muy buenos días. El asunto es de que el término gentrificación es de origen inglés. ¿Por qué es importante saberlo? Porque en su momento una socióloga, Ruth Glass, en el 64 empezó a identificar los cambios sociales en las ciudades. Y como hay que recordar que las ciudades para el capitalismo son los mejores espejos, con su ideología, con su explotación, con su expropiación, con el despojo y con todo lo que corresponde en términos de una relación social en una sociedad capitalista. El término gentrificación consiste en un proceso de transformación de un espacio urbano que se encuentra en estado ya sea de deterioro o que está en proceso de decaer a partir de la reconstrucción o rehabilitación de los espacios para construir edificios y formas de vida completamente distintas a las que se dieron origen. Ahora bien, esto conlleva a que los residentes que tradicionalmente habitan el lugar los obligan a abandonar o a despojar o a generar cambios en sus nuevas formas de vida, porque lo que les interesa es el espacio urbano. En ese sentido, hoy en día las inmobiliarias juegan ese papel. ¿Por qué? Porque forman parte de esa expresión capitalista, los adinerados, que les interesa precisamente modificar los espacios urbanos en formas de vida completamente distintas, y que sobre todo aquí conviene señalar que quienes han estado beneficiándose de toda esta política son precisamente los extranjeros. Es decir, cuando estos extranjeros, llámese coreanos, llámese norteamericanos, llámense asiáticos o como ustedes quieran, el asunto es que son ellos quienes promueven precisamente el desalojo de los compañeros habitantes de esta ciudad. Y por eso sí es importante que nosotros entendamos que la gentrificación es parte de todo este proceso. Pero curiosamente que esta palabra gentrificación se adecua muy bien a todos los idiomas, porque proviene del inglés, que precisamente, ya sea gentry o gentry, como ustedes lo quieran comentar, ¿sí? Se refiere precisamente a la clase burguesa, a los niños bien, a todas aquellas que, por ejemplo, a la alta burguesía, pequeña aristocracia, que se dio precisamente en Inglaterra, y que ese es el punto central. Es decir, hoy en día la gentrificación busca precisamente el desalojo de quienes ya no deben de pertenecer a la sociedad, que busca ser la imagen a semejanza de lo que es el bienestar. El bienestar que nos está diciendo de que para que la gente bien hay que desalojar a los que no son gente bien como tal. En este sentido vemos que en los últimos años, es decir, para ser más exactos, los últimos 3 sexenios, ¿sí?, ha crecido la ciudad hacia arriba. Esto nos está diciendo de que cualquier espacio que esté posible
lo han hecho mediante formas legales, es decir, han comprado los predios, pero otros que bajo las condiciones en las que están, por ejemplo, los compañeros otomís, vemos de que es un espacio para construir, pero lo importante es ver que hay efectos y consecuencias con esta gentrificación. Los efectos primeros es desalojar a todo aquello que no forma parte de ese bienestar que exige precisamente las clases medias y altas de esta zona. Otro de los aspectos es de que fundamentalmente esto nos hace ver que, como no son deseables en este sentido, las formas de economía, de ideología también cambian en estos espacios, que pues incrementan formas, por ejemplo, consumo. Si ustedes antes aquí, a pesar de que compraban un peso cualquier producto, hoy bajo los cambios que hay, los efectos y consecuencias que hay de las nuevas formas de vida, ese producto ya no te va a costar un peso, te va a costar 3. Y en ese sentido, esta parte cómo se ideologiza el bienestar, nos hace ver de que también estamos en condiciones completamente adversas para quienes no formamos partes de ese bienestar que exige precisamente el capitalismo. Como vemos, realmente en el caso de la gentrificación en nuestro país empezó en los años, a mediados de los años 50 y a mediados también de los años 60, con la creación de un conjunto habitacional que se llamó Tlatelolco. Ahí había todos los servicios y que la intención era precisamente para captar a todos aquellos migrantes que venían de las expulsados o creyeron de que aquí se iba a encontrar una nueva forma de vida. Y en ese sentido, lo importante es ver que si bien es cierto este conjunto habitacional estaba destinado a los migrantes de las zonas rurales, no tuvo ese efecto, porque finalmente quienes se empezaron a apropiar y que hoy en día siguen viviendo ahí son las clases medias de este país. Es decir, el proceso de industrialización va de alguna manera también va modificando sus formas, que no es solamente la industria, sino que precisamente busca en las ciudades otras formas de convivencia, otras formas de habitar, que no necesariamente va a reflejar a lo que representa aquellos migrantes de aquellos años. ¿Por qué? Porque encontraron lugares en Nesa, encontraron lugares en Ecatepec, del otro lado estamos hablando de Naucalpan y todos esos barrios que finalmente no fueron parte, ¿sí?, de los beneficios del desarrollo urbano y del desarrollo del capitalismo en este país. Así como vemos también en estos casos que después de 20 años, cuando ellos toman este predio, es decir, el abandono, que ya no tenía ninguna funcionalidad, los compañeros otomís lo habitan, y esto ha generado precisamente hoy en día cambios que de alguna manera también refleja toda esa expresión de racismo, porque no los quieren aquí, bajo ese concepto, ¿sí? Hoy en día, la política de gobierno urbano, lo que menos les interesa es precisamente todos aquellos grupos que son minoritarios con respecto, sí, a las clases que están habitando esta ciudad, sobre todo la Roma, sobre todo la Juárez, que pues porque viven mucho extranjero, y curiosamente a ellos, si ellos levantan la mano y le piden algo, se los aceptan, y que de alguna manera les permiten ellos o les facilitan las formas de vida para todos ellos. Mas sin embargo, ellos sí tienen el derecho de exigir que los compañeros otomíes se vayan de este espacio, por lo cual nosotros estamos haciendo este llamado de alerta precisamente porque vemos de que no hay realmente ningún motivo, no hay un motivo social, sino que fundamentalmente económico para hacer el cambio en la construcción de estos espacios. Hay que recordar que aún así vemos de que la propia ley te dice de que hasta cierto nivel se tienen que edificar los edificios. Hoy en día vemos que en los 3 últimos sexenios han abusado precisamente arriba de 6, 7 pisos hasta 30 pisos, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que es una gentrificación, en el sentido de que la zona urbana está idealizada, ¿sí?, para las clases burguesas, para las clases que tienen dinero en este país, para quienes reciben unos ingresos muy altos, ¿sí?, en comparación a la gran mayoría de la población que vive, digamos así, hasta con 2 salarios mínimos. En ese sentido, yo creo que sí es importante ver que esa gentrificación tiene ese objetivo fundamental, desalojar a los que no quieren.
Y si quieren hacer esa parte, es precisamente que el capitalismo siempre busca a ese espejo de la ciudad moderna, del bienestar, pero no para los que no tienen un espacio digno para vivir. En ese sentido, le estoy dando ese carácter completamente distinto, pero que fundamentalmente no es solamente la lucha por estos espacios urbanos, sino lo que todo está implicando, que es un cambio completamente a las formas de vida que tiene esta ciudad. Y para nosotros puede ser que para los jóvenes pasar por un gran aparador puede ser la imagen del consumo, es precisamente la parte de la gentrificación que no está considerada como parte también de las consecuencias y efectos que tiene este desarrollo urbano en hacer a un lado a quienes no pueden consumir, ¿sí?, lo que la sociedad capitalista les está exigiendo y que les exige para consumo. En ese sentido, es importante ver que las cosas como se están dando en este país siguen siendo fundamentalmente expulsar, despojar, ¿sí?, a quienes no pueden tener una vida digna, que no necesariamente se va a comparar a quienes tienen altos ingresos. Pues muchísimas gracias. Las autoridades de la Ciudad de México han mantenido este desprecio que han mostrado históricamente los gobiernos para con los pueblos indígenas. Vemos que hay un diálogo que se ha mantenido para ver si puede existir un tipo de solución para este conflicto. Sin embargo, pues no ha sido de modo fructífero. Diego García nos va a explicar un poco respecto a pues este proceso de diálogo que se ha mantenido. Y bueno, para ir cerrando la mesa y pasar a la ronda de preguntas, si es que ustedes tuvieron algunas. Gracias. Sí, queremos señalar que el pasado 19 de septiembre de 2018, después del desalojo, a la 1 de la mañana, el gobierno de la ciudad, el Instituto de Vivienda, la Consejería Jurídica, la Secretaría, que era la CEDEREC, Secretaría de Pueblos Indígenas, convocaron con carácter de urgente a una reunión en el gobierno y establecer una serie de mesas de trabajo para poder llegar a un buen acuerdo, decían ellos, con relación a la desocupación del inmueble. Bueno, esto sucedió en septiembre, la noche del 19 de 2018, cerramos el año con la administración que se retiró y nunca llegamos a un solo acuerdo. No hubo voluntad por parte del gobierno saliente, no hubo voluntad por parte de la empresa que dice ser la representante o apoderada de legal. Es más, solicitamos que acreditaran la legítima propiedad y es el momento que no lo han podido acreditar ni con el alcalde de la Cuauhtémoc, ni con el gobierno central, ni con ninguna dependencia. Es decir, desconocemos si realmente estamos nosotros frente a una inmobiliaria responsable, propietaria, o no tenemos la menor idea y no tenemos acceso a esa información. Entonces no hubo respuesta en la administración pasada. Nos pidieron que entendiéramos el cambio, la transición del nuevo gobierno, se instaló y los primeros días de trabajo de la nueva jefa de gobierno fuimos a solicitar audiencia, fuimos a plantarnos, nos recibieron y nos dijeron que se abriría una siguiente mesa. Hasta el mes de junio, en 2 ocasiones nos hemos reunido con ellos y no ha habido una sola respuesta. Es decir, es más, esta administración señala que la pasada no dejó absolutamente nada, ninguna referencia de estas mesas de diálogo. Y lo que es peor, la semana pasada nos reunimos con el gobierno, no asistió el subsecretario de gobierno con quien teníamos la cita, asistió una apoderada legal de la inmobiliaria y únicamente desde el pasado 19 de septiembre del 2018 a la semana pasada de junio de este año, lo único que pudieron resolver es: no les podemos vender el inmueble. Ese es textualmente a lo que fuimos el día de la semana pasada a reunirnos. Sin embargo, esto pues es una denuncia clara, evidente, de que no hay interés y no hay voluntad. Contrastando a esta respuesta que nos da la empresa inmobiliaria, queremos señalar que mientras nos mantienen en una mesa de diálogo, entre comillas, queremos señalarlo, sin ninguna expectativa de solución para las 80 familias que habitan en el inmueble de Roma 18,
Resulta que si ustedes quieren pasar, acercarse a ver en este momento el inmueble, se están levantando bardas. Están llegando vehículos cargados de tabiques, arena, varilla. Están levantando bardas para acercar internamente el inmueble y lo pueden constatar, los invitamos que lo hagan. Pero no solamente eso, también pueden constatar que se está acercando en todo su contorno el inmueble con alambres de púa, con alambres de navajas, porque tienen claramente el riesgo, el miedo de que esta comunidad pueda retomar el inmueble. Esa es su apuesta, ¿no? Como que nos obligan a tener que hacerlo para justificar una violencia mayor. Y eso no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo políticamente es demandarle al gobierno de la ciudad, a la jefa de gobierno y a todas las dependencias, a la propia Secretaría de Pueblos Indígenas recientemente estrenada, que intervenga, a la Consejería Jurídica de Gobierno, que intervengan con todo su poder, sus facultades, para encontrar una salida inmediata. Justamente lo que dice el compañero Román, la gentrificación tiene que ver con el desplazamiento de los más pobres, de los más jodidos. Pero esta gentrificación que podemos conocer en la ciudad, la podemos ubicar en un marco nacional, como todo lo que tiene que ver con la agresión que están sufriendo los pueblos y comunidades indígenas en todo el país. Esta política capitalista y neoliberal que impulsa la cuarta transformación tiene como sentido el despojo de los pueblos y comunidades indígenas, y nos toca también vivirlo en la Ciudad de México, no solamente al interior del país, sino que en la propia ciudad ya hablamos de un desplazamiento forzado en contra de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la ciudad, y en particular la comunidad otomí. No dejamos ni queremos dejar de señalar que esta agresión, que este desplazamiento, que este despojo, que esta discriminación, que este maltrato, que esta represión en contra de los pueblos y las comunidades indígenas se enmarca en términos generales en una política de gobierno de esta cuarta transformación orientada, destinada, diseñada estructuralmente por el Estado en contra de los pueblos y comunidades indígenas, del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Baste señalar el caso y el asesinato del compañero Samir, baste señalar el asesinato de 4 compañeros de la CIPOG en el estado de Guerrero, basta señalar el asesinato reciente de más de 9 periodistas, luchadores sociales, defensores del agua, la tierra, el territorio, etcétera, etcétera. En este contexto de horror, de violencia, de discriminación, es en el que se encuentran nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena. 2 compañeros de este inmueble son pertenecientes al Congreso Nacional Indígena. La compañera Mari Mejía es concejala del Consejo Indígena de Gobierno, el compañero Filiberto es concejal del Consejo Indígena de Gobierno, ambos, y esta comunidad pertenece a el Congreso Nacional Indígena. Esa es la respuesta que hoy queremos dejar en claro, con la que nos está atendiendo el gobierno de la ciudad, el gobierno federal. Eso es todo. Agradecemos la presencia a los medios de comunicación, a quienes atendieron este llamado, y les hacemos una atenta invitación a seguir el caso. Hay una amenaza muy fuerte de que quizá esta semana se podría efectuar un desalojo. Los invitamos a mantener este contacto con los datos que hemos dejado a través de los correos que les enviamos, y también pues quienes dejen su contacto les haremos llegar más información al respecto, y abriríamos una ronda de preguntas si es que alguien quiere pues saber un poco más respecto a algún eje. Sí, si nos puedes regalar tu nombre y acercarte al micrófono. Jocelyn Castro, del periódico Récord. Tengo un par de preguntas para el señor Diego García. Al inicio de la conferencia usted mencionaba que el predio de aquí está inscrito en el programa de expropiación de vivienda. Quisiera preguntarle esto cuándo fue y en qué estatus se encuentra el trámite. También si tal cual han recibido avisos de desalojo, y de qué instancia de gobierno, y si les ponen ahí alguna fecha tentativa. De igual forma, mencionarle si tiene el nombre de la empresa que se está acreditando como propietaria del inmueble, o en su caso el nombre de algún representante que haya venido. Y por último, en redes sociales, vecinos de la colonia Juárez estuvieron denunciando que aquí en el campamento se rompió el pavimento, incluso el drenaje, porque intentaban hacer un pozo. Quisiera preguntarles ahí qué fue realmente lo que pasó.
Muy bien, agradezco la pregunta y vamos a comenzar con lo que has señalado. Efectivamente, el inmueble de Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, que es un caso emblemático el de Zacatecas, efectivamente están inscritos en el Instituto de Vivienda. Por ejemplo, Zacatecas 74, 20 años después se hicieron públicas 2 declaratorias de utilidad pública, como le llama el gobierno de la ciudad. La siguiente sería el decreto expropiatorio. Esto se hizo público en el mes de septiembre de 2018. La administración pasada dijo, vamos a publicar el decreto antes de irnos. Llegó la nueva administración y dijo, vamos a revisar el caso y publicaremos el decreto. Entonces, con esto quiero decir que son 20 años de que este inmueble se inscribió en el Instituto de Vivienda. Y en ese mismo tenor está Roma 18 y está Guanajuato. Mínimo, Roma 18 tiene 15 años inscrito en el Instituto de Vivienda. Guanajuato igual tiene más de 10 años inscrito en el instituto. La realidad es que en el caso de Zacatecas, aún a pesar de haber llenado los requisitos, no ha sido hecha público su decreto expropiatorio. Tiene que ver con una voluntad del gobierno de la ciudad, así de claro. Es el ejemplo palpable que te puedo poner y lo pueden checar en la Gaceta Oficial. Las 2 declaratorias de utilidad pública están ahí y lo que sigue es la publicación del decreto, pero no hay voluntad para hacerlo. ¿Cuántos meses o años más? No lo sabemos. En el caso particular de Roma 18 es un caso muy curioso, porque a pesar que solicitamos poderlo, lo inscribimos con el padrón, con lo poco que teníamos de información del inmueble, se inscribió en el Instituto de Vivienda. El INVI dice, necesitamos que nos traigas antecedentes registrales, folio real y certificado de libertad de gravamen del inmueble. Vamos nosotros al registro público, solicitamos información y nos dicen que no la hay, que no conocen dato alguno. Nos piden que vayamos a la SEDUBI. En la SEDUBI, para iniciar este trámite, dicen, tienes que solicitar constancia de lote y manzana para ver si el inmueble está registrado catastralmente. Vamos a la SEDUBI y hacemos el trámite, nos niegan el derecho a la información, nos dicen que no existe datos antecedentes de lote y manzana de Roma 18, algo que es increíble, y con esa negativa, por ley, acudimos al registro público y le decimos, mira, hay una negativa. Si hay una negativa, nos dice el registro, bueno, si hay una negativa, lo que vamos a hacer es iniciar un trámite de investigación. Se inició el trámite de investigación después de 3, 4, 5 meses o años. Nos dice el Instituto de Vivienda, no hay antecedentes registrales, al menos públicos. Todo lo que tiene que ver con antecedentes registrales, folio real y certificado de libertad de gravamen, está bajo bóveda, está bajo resguardo por orden judicial. ¿Cuál es el problema que se mantenga bajo bóveda y en resguardo judicial esta antecedente registral del inmueble? Porque resulta que la inmobiliaria Eduardos S.A. de CB, quien es la que se ostenta como la legítima propietaria apoderada del inmueble, ha llevado a cabo juicios con otro número considerable de mínimo 5 inmobiliarias que se han disputado este inmueble. Ahí con esto dejamos claro cómo las inmobiliarias han disputado entre ellas la posesión del inmueble, cómo se lo han disputado ellas. Y luego entonces preguntas si ha habido una notificación. No, oficialmente ninguna compañera, compañero de la comunidad otomí ha sido citado a juicio, ha sido convocado por el Tribunal de Justicia, por ningún juez, es decir, no hemos sido convocados nadie para acudir a atender este tema de alguna demanda por despojo del inmueble. Es un conflicto entre las propias empresas inmobiliarias y el pasado 18 de septiembre, cuando se dio el desalojo del año pasado, justamente vino una orden en contra de alguien que la comunidad no conoce, que no vive aquí. Era un vil pretexto porque dices, bueno, van a desalojarlo dentro del inmueble. Pues no había nadie dentro del inmueble, porque está en alto riesgo. Pues aprovecharon para desalojar a los compañeros que estábamos en este lado y del lado de Londres. Es decir, no hay en este momento una situación que atienda de manera directa a los compañeros. ¿Qué les hace pensar que el desalojo se podría dar en esta semana? Lo sostenemos, lo señalamos, lo reiteramos, nos declaramos en alerta y en resistencia por una razón fundamental. El alcalde aquí de Cuauhtémoc
Néstor Núñez, revisen su Face del pasado 5 de junio, en una audiencia pública señala, y ahorita les puedo dar la liga, ahí está textualmente lo que él dijo, se reunió con los vecinos unidos de Juárez y con el comité vecinal de Juárez y les informó cuál era la situación y señaló concretamente que en coordinación con el propietario, en coordinación con los cuerpos de granaderos, llevaron a cabo un operativo de desalojo de Londres 7 de manera exitosa, sin violencia, a través del diálogo, a través de acuerdos, etcétera, etcétera. Y ahí, en esa declaración pública que está en las redes sociales, señala que el siguiente paso es justamente la limpieza, la desocupación del predio de la calle de Roma 18, toda vez que hay una fuerte demanda vecinal para el desalojo, toda vez que se ha incrementado el índice de violencia, el índice de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, etcétera en la zona, y que por lo tanto los vecinos de la Juárez tienen que tener condiciones, decimos, de vida digna, seguro, para la venta, para su negocio, para la forma de vida. Y a los compañeros, desplazarlos, ¿no? Sí quiero señalar que la empresa inmobiliaria el año pasado, cuando estábamos en una mesa y reunión de trabajo con el gobierno de la ciudad, planteó que ellos podrían ofrecer 2 inmuebles, uno en la zona verde de Tlalpan, 2 en el Estado de México, fuera de la ciudad. Y decían, y se nos hizo terrible este acto de discriminación, dijeron, es que como son pueblos y comunidades indígenas, no están acostumbrados a vivir en la ciudad. Ellos están acostumbrados a vivir en hacinamiento, lejos de la ciudad, lejos de la urbe, de los vehículos, de los carros, y tenemos un terreno donde ellos pueden vivir amontonados y pueden vivir sin que nadie los moleste. Es una forma terrible de discriminación que se está generando en contra de la comunidad, y por supuesto que ni siquiera nos tomamos la molestia en ver cuál era su propuesta, porque tampoco era real. Es real, tan es así que ni siquiera tenemos ahorita una propuesta, digamos, de solución al caso. Eso es lo que podría contestar. ¿Cuántas personas son? Aquí son 80 familias. ¿Cuántas personas son? Menos 5 por 8. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar? Cuidado. Sí. Gracias. Bueno, Ángel Franco de Infomet. Nada más para recalcar una situación. ¿Qué postura van a tomar como tal los habitantes? ¿Esperar a que acudan las autoridades para buscar una negociación, solicitar una reubicación, o simplemente esperar a que se lleve a cabo un desalojo ante la situación de que ya han tenido 2 reuniones y no han tenido una respuesta concreta? Consideramos que no nos vamos a ir. Tenemos el derecho de arraigo, tenemos el derecho de vivir en esta ciudad como pueblos y comunidades indígenas, y le hemos demandado al gobierno de la ciudad 2 opciones que no se nos ocurren, 2 opciones que pueden checar ustedes en las reglas de operación del Instituto de Vivienda, que atiende la demanda de vivienda para los pueblos y comunidades indígenas. La primera, una de ellas es que pudiéramos, con recursos de la comunidad, con recursos de las distintas dependencias involucradas en la atención y seguimiento a los pueblos y comunidades indígenas, comprarle el inmueble a la presunta propietaria, presuntos propietarios, siempre y cuando acrediten dicha propiedad ante las instancias correspondientes. Ofrecemos la compra del inmueble, desarrollar una unidad habitacional aquí para la comunidad, dejando fuera la intención gentrificadora de las empresas inmobiliarias, y rescatar el símbolo emblemático de lo que fue la Embajada de España en México durante la época del franquismo, que también fue un punto de resistencia en nuestro país, y hoy también es un punto de resistencia de los pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México. Es algo importantísimo, se lo planteamos al gobierno saliente, se lo hemos planteado al nuevo gobierno. Esa es nuestra primera propuesta que estamos planteando, que se aplique esa propuesta de poder comprar. Segunda, si no acceden a la compra y ellos aseguran ser los propietarios, estamos planteándoles una expropiación concertada. Se expropia por causa de utilidad pública cuando no hay quien acredite la propiedad, porque ya murieron, se quedó intestado, por lo que quiera. Pero ahorita nosotros lo que estamos planteando, si ellos se ostentan como legítimos propietarios y apoderados del inmueble, vayamos a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, que es el que tiene la facultad y las posibilidades económicas de poder
llevar a cabo una expropiación concertada con los presuntos propietarios y que en función de eso el inmueble tenga ese uso de utilidad pública que es el desarrollo de vivienda de interés social para los pueblos y comunidades indígenas. No estamos pensando en irnos, no tenemos contemplado, al menos en el proceso de consulta y de organización de la comunidad indígena, no existe en lo más mínimo el pensamiento, la idea, la decisión de irnos. Si nos sacan, nos van a tener que sacar cargando. Exigimos el derecho a la vivienda, exigimos el derecho al arraigo, exigimos el derecho a vivir en esta ciudad y en particular a vivir en esta colonia que prácticamente nos señalaron, viene y lo sabemos del porfiriato y era prácticamente una zona, la Juárez, la Roma, para la clase media, para la clase acomodada y por lo tanto en esa lógica se mantiene la gentrificación y el asunto es inminente, el desplazamiento. Por eso nos atrevemos a decir y alertar y hacer un llamado de emergencia y de resistencia y de alerta por la declaración del propio alcalde de la delegación Cuauhtémoc, que ya lo dijo, ya lo cantó y lo van a realizar seguramente. Pero queremos que sepan cuáles son nuestras razones de mantenernos dignamente en este lugar con los hombres y las mujeres, los niños, los ancianos de esta comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México. Buenos días, Arturo Contreras de Pie de Página. ¿Tienen pláticas con la alcaldía ustedes? Porque ellos están llevando pláticas con los vecinos y con el supuesto dueño. El alcalde me mencionó al dueño no como Eduardo S.A., sino como una persona, no recuerdo el nombre, no lo tengo apuntado. Me dice que es una persona de origen, bueno, una persona de ascendencia judía, ¿no? Y nada más. Entonces, ¿tienen pláticas con la alcaldía o cómo se ha llevado eso? Sí, efectivamente la empresa inmobiliaria, o al menos los dueños que se ostentan como dueños del inmueble, son judíos, efectivamente, y justamente el día del desalojo era el día de su reflexión. Mucha contradicción ahí, pero ese día aplicaron toda la fuerza de la ley para desalojar a los compañeros. Sí, efectivamente es una empresa inmobiliaria de origen judío, quienes están al frente, los propietarios se ostentan como judíos, y hay nula diálogo, plático, acuerdo con el alcalde. Es decir, lleva más de 6 meses instalado ya en su puesto como alcalde de Cuauhtémoc, y un solo día, una sola ocasión, no se ha venido a presentar al campamento, no conoce cuáles son las condiciones. Él señaló en su conferencia la semana pasada que efectivamente vendría a hablar con los vecinos para que abran de menos 2 carriles para que haya tránsito. Yo diría, ¿dónde pretende poner a los compañeros si se le abre 1 o 2 carriles? En Roma como en Milán, no hay dónde. Lo cierto es que pregúntenle, qué bueno que hablan con él y verán que no conoce las condiciones que existen para la comunidad. Entonces, esa es la situación. No hay en este momento ningún diálogo, y aunque nos sentemos y platiquemos con él, sentimos que va a haber pocas posibilidades reales de poder nosotros tener prácticamente la posibilidad de hablar del tema y resolver, porque no tiene la facultad definitivamente. Hoy apelamos al gobierno de la ciudad, tiene una bolsa de suelo, el gobierno de la ciudad, con la cual podría resolver la problemática de vivienda de la comunidad indígena otomí. Esto. ¿Ustedes salen del edificio después del sismo? Y eso es una cosa, y por otra, siguen los trabajos, ustedes se quedan fuera. Estamos prácticamente fuera del inmueble. Estamos fuera del inmueble, no tenemos la posición del inmueble, lo sabemos. Los compañeros y la comunidad salen de prácticamente del inmueble porque estaban adentro, justamente por un dictamen de alto riesgo estructural que emiten las autoridades, las brigadas que recorrieron toda la ciudad, y solicitamos que con ese dictamen, se lo solicitamos al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, le solicitamos que con ese dictamen se pudiera inscribir en la plataforma salvatucasa.mx que hizo pública la CEDUBI, y nos dijeron que no era posible, que para que esto pudiera ser posible lo tenía que solicitar el Instituto de Vivienda, y el Instituto de Vivienda dijo, sí lo hago cuando me llenen los requisitos. Es un círculo vicioso en el que no vamos a salir, y en el programa de reconstrucción de la Ciudad de México no existe la figura para los pueblos y comunidades indígenas, solo se atiende a los damnificados, que son propietarios, arrendadores o
que de una u otra forma acreditan la legítima propiedad del inmueble colapsado. Aquí, ¿cómo lo acreditamos? Y no hay una política concreta que atienda la problemática de los pueblos y las comunidades indígenas. Sí estamos frente a un escenario verdaderamente de horror, ¿no? De falta de políticas públicas que puedan atender el caso particular de los compañeros, ¿no? Y así como están ellos, hay muchos más en esta ciudad. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ok, pues daríamos por terminada esta conferencia de prensa. Agradecemos bastante a los medios de comunicación que se dieron cita el día de hoy y pedimos que pues estén atentos a lo que pudiera pasar en días posteriores. Muchas gracias. Sí, con el registro que tenemos les haremos llegar a través de un correo electrónico los contactos. También si solicitan entrevistas, si quizá en algún momento quieren asistir aquí a la comunidad y ver las condiciones de las que ya les han hablado, hablar con la gente de la comunidad, lo pueden solicitar a través del correo que les haremos llegar. Gracias. ¿Usted es su abogado? Representante de la organización social, coordino con usted. Gracias. Hay un cafecito para los medios de comunicación. Un pancito si gustan también. Tengo salud. Tengo salud. Tengo algunas delegaciones hay una notita por ahí. La banqueta, mejor en una silla. Te traigo una silla. La banqueta no. Este no. Fíjate, te doy el otro plata. Hay gente que piensa eso. Tú lo partes, tú lo dejas en la casa. Hay gente que piensa Y no puede ser de eso. Tus deditos gorditos no pueden, no te ayudan. ¿Te ayuda? A ver. ¿Puede? ¿Qué hay, Lalo? Bien. Pero ¿Por qué? Aquí parte no lo tienes que meter ahí. Ahí. Perdón que los interrumpa, te dejo atrás el contacto que les hicimos llegar. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es el tuyo? Sí. Ah, ok, sí, ya te marqué, porque me llegó la invitación, te marqué hace ratito. Muy bien. Sí, de todos modos, te mando un mensajito para que lo tengas para... Cualquier cosa ahí se los mando. Muchas gracias.
¿No quieres café? No, lo que no, quiero decirlo más porque vamos a hacer una foto aquí con las compañeras. Pero por Dios. No. Déjame. Si se puede este lado del otro, porque van a acomodar para que se vea como el fondo de su campamento. Para acá, ¿no? Al fondo del de frente para acá para que se pueda ver el fondo de acá para mirando hacia mí, por favor. María atrás para que no tape a nadie. Ay, qué Roxana. Si podemos mover tantito. Nada, esperamos a que se acomoden todas. Yo digo la María atrás para que no tape a nadie. Aguas. A ver, ¿estás mirando para acá, por favor? 1, 2 y una más. Una última.